Hola, hola, mis corazones. Bienvenidos un día más a su canal favorito donde destapamos todos los secretos del mundo del espectáculo, y especialmente, todo lo que ocurre en el universo de las telenovelas turcas que tanto nos apasionan. Hoy, agárrense fuerte porque la noticia que les traigo es de esas que te dejan sin aliento. ¿Recuerdan a la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air? Sí, hablo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pues bien, prepárense porque los rumores de boda secreta están más fuertes que nunca. Desde que terminaron su relación, hemos estado pendientes de cada uno de sus movimientos, anhelando en secreto que volvieran a estar juntos. Y aunque han intentado mantener sus vidas sentimentales alejadas del foco mediático, las pistas y las señales no dejan de aparecer. Hoy vamos a analizarlas todas con lupa, desde las fuentes más fiables hasta las especulaciones más jugosas, para intentar descifrar si realmente hay campanas de boda sonando en el horizonte para Kerem y Hande. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y suposiciones, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Prometo que les mantendremos al tanto de todos los chismorreos y novedades del mundo del espectáculo turco y de otras sorpresas que tenemos preparadas. Así que, ya saben, únanse a nuestra familia de chismosos profesionales. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Será que Kerem y Hande nos darán la sorpresa del año? La ruptura de Kerem y Hande, como muchas otras relaciones mediáticas, fue un auténtico drama para sus fans. Parecía que su amor era de cuento de hadas, una conexión palpable que trascendía la pantalla. Su química en Love is in the Air era innegable y muchos esperaban que su relación durara para siempre. Sin embargo, la realidad fue otra, y a pesar del dolor que causó su separación, tanto Kerem como Hande siguieron adelante con sus vidas profesionales. Durante los meses posteriores a la ruptura, ambos se dedicaron a sus respectivas carreras, protagonizando nuevos proyectos y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Hande se centró en su faceta de actriz, participando en diversas producciones y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, exploró nuevos horizontes, diversificando sus proyectos y demostrando su versatilidad como actor. Pero a pesar de sus caminos separados, los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y cariño, con hashtags como #Kerem Hande Forever y @Etser Reunited que demostraban el fervor de sus seguidores. Cada interacción, cada comentario, cada like en redes sociales era analizado con lupa, buscando cualquier señal que indicara un posible acercamiento entre ambos. Y fue precisamente en las redes sociales donde comenzaron a surgir los primeros rumores de reconciliación. Un comentario aparentemente inocente, una foto compartida en un lugar familiar, una coincidencia en sus agendas, pequeños detalles que para los fans más acérrimos, eran pruebas irrefutables de que Kerem y Hande estaban volviendo a conectar. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son simples coincidencias o realmente hay algo más detrás de estos rumores? Para responder a esta pregunta hemos investigado a fondo, contactando con fuentes cercanas a la pareja y analizando todas las pistas que hemos encontrado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Una de las primeras señales que despertó las sospechas fue la coincidencia de ambos en el mismo evento benéfico. Aunque no posaron juntos para las cámaras, varios testigos aseguraron haberlos visto conversando animadamente en un rincón del salón. Este encuentro, que podría haber sido una simple coincidencia, fue interpretado por muchos como una señal de que la llama del amor aún no se había extinguido. Pero profundicemos en este evento. Se trataba de una gala organizada por una conocida fundación que apoya a niños con enfermedades raras. Tanto Hande como Kerem son conocidos por su filantropía y su compromiso con causas sociales, lo que hacía lógico que ambos asistieran al evento. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue su asistencia en sí, sino el hecho de que, según los presentes, parecían evitar a toda costa ser fotografiados juntos. En lugar de mezclarse con la multitud, se mantuvieron en un rincón apartado, conversando en voz baja y visiblemente relajados. Una fuente que prefirió permanecer en el anonimato nos comentó, se notaba que había una química entre ellos. No estaban tan distantes como intentaban aparentar. Había miradas cómplices y sonrisas tímidas. Era como si estuvieran reviviendo viejos recuerdos. Otro detalle que llamó la atención fue la publicación de Hande en su cuenta de Instagram. En la foto aparecía luciendo un anillo en el dedo anular, un anillo que muchos identificaron como el mismo que Kerem le había regalado durante su relación. Aunque Hande no hizo ninguna referencia al anillo en la descripción de la foto, los fans no tardaron en especular sobre su significado, interpretándolo como una señal de que la reconciliación era inminente. Este anillo, un delicado diseño con una pequeña piedra preciosa, había sido visto en varias ocasiones durante su relación. Su reaparición, meses después de la ruptura, desató un verdadero torbellino de comentarios y teorías.
Algunos fans argumentaban que Ande simplemente estaba recordando viejos tiempos, mientras que otros lo veían como una clara señal de que el anillo seguía teniendo un significado especial para ella. Incluso hubo quienes se aventuraron a decir que se trataba de un anillo de compromiso, quizás no oficial, pero que representaba una promesa de futuro entre ambos. La publicación alcanzó millones de me gusta y miles de comentarios, convirtiéndose en uno de los posts más comentados de Ande en los últimos meses. Pero la pista más contundente, sin duda, fue la declaración de un amigo cercano a Kerem Bürsin. En una entrevista concedida a un medio de comunicación turco, esta persona, cuya identidad prefirió mantener en secreto, aseguró que Kerem y Ande se habían estado viendo en secreto durante los últimos meses. Según esta fuente, ambos habían decidido darse una segunda oportunidad, pero querían mantener su relación alejada del foco mediático para evitar la presión y el escrutinio público. Profundizando en esta declaración, nuestra fuente anónima nos proporcionó más detalles sobre el supuesto acercamiento entre Kerem y Ande. Según esta persona, la iniciativa de la reconciliación partió de Kerem, quien al parecer nunca pudo superar la ruptura. Kerem siempre estuvo muy enamorado de Ande, nos confesó la fuente. Le costó mucho aceptar la separación y nunca dejó de pensar en ella. Después de un tiempo se dio cuenta de que no podía seguir viviendo sin ella y decidió contactarla para intentar arreglar las cosas. Al parecer, los primeros encuentros entre Kerem y Ande fueron muy emotivos. Ambos reconocieron que habían cometido errores en el pasado y que estaban dispuestos a trabajar para construir una relación más sólida y duradera. Han aprendido mucho de su experiencia anterior, nos aseguró la fuente. Ahora son más maduros y saben lo que quieren. Están decididos a proteger su relación de la presión mediática y a disfrutar de su amor en privado. Kerem y Ande siempre han tenido una conexión muy especial, declaró esta fuente. Después de su ruptura, ambos se dieron cuenta de que se echaban mucho de menos. Decidieron hablar y darse una segunda oportunidad, pero quieren llevar las cosas con calma y mantener su relación en privado. Estas declaraciones, como era de esperar, causaron un auténtico revuelo en las redes sociales. Los fans de Kerem y Ande celebraron la noticia con entusiasmo, inundando las redes sociales con mensajes de alegría y felicitaciones. Pero también hubo quienes mostraron escepticismo, dudando de la veracidad de estas informaciones y pidiendo pruebas más concretas. No faltaron las voces que acusaron a la fuente anónima de inventar la historia para conseguir fama y atención mediática. Sin embargo, otros fans defendieron la credibilidad de la fuente, argumentando que era lógico que Kerem y Ande quisieran mantener su relación en secreto, al menos al principio, para evitar la presión de los medios. La controversia generada por la declaración fue tal que incluso llegó a ser trending topic en Twitter durante varias horas, con miles de fans debatiendo sobre la posible reconciliación de la pareja. Ante la avalancha de rumores y especulaciones, tanto Kerem como Ande han optado por guardar silencio. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido las informaciones sobre su reconciliación, alimentando aún más la incertidumbre y la expectación. Este silencio, sin embargo, ha sido interpretado por muchos como una confirmación tácita de que algo está ocurriendo entre ellos. El silencio de Kerem y Ande ha sido objeto de todo tipo de interpretaciones. Algunos lo ven como una estrategia para mantener a los fans en vilo y generar más expectación en torno a su relación. Otros creen que simplemente están esperando el momento adecuado para hacer un anuncio oficial, quizás cuando estén seguros de que su relación es lo suficientemente sólida para resistir la presión mediática. También existe la teoría de que ambos están negociando con alguna revista o programa de televisión para dar la exclusiva de su reconciliación a cambio de una jugosa suma de dinero. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el silencio de Kerem y Ande no ha hecho más que alimentar los rumores y las especulaciones, convirtiendo su posible reconciliación en uno de los temas más comentados del momento. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que Kerem y Ande siempre han demostrado tener un gran cariño y respeto mutuo. Incluso después de su ruptura, ambos han hablado el uno del otro en términos muy positivos, destacando sus cualidades como personas y como profesionales. Esta actitud para muchos es una prueba de que su relación, aunque haya pasado por momentos difíciles, sigue siendo importante para ambos. Analizando sus declaraciones públicas tras la ruptura, es evidente que ambos mantienen un profundo respeto y admiración mutua. Ande ha elogiado en varias ocasiones el talento actoral de Kerem, destacando su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Por su parte, Kerem ha resaltado la belleza interior y exterior de Ande, así como su gran corazón y su compromiso con causas sociales. Estas declaraciones, aunque puedan parecer simples formalidades, demuestran que ambos guardan un buen recuerdo de su relación y que siguen valorando la presencia del otro en sus vidas. Incluso se ha rumoreado que han seguido en contacto de forma intermitente después de la ruptura, manteniendo una amistad basada en el respeto y el cariño. Ahora bien, si la reconciliación es un hecho, ¿es posible que Kerem y Ande estén planeando una boda secreta?
Esta es la pregunta del millón y la respuesta, lamentablemente, no es nada fácil. Si bien es cierto que los rumores de boda han ido en aumento en las últimas semanas, no hay ninguna prueba concreta que confirme esta información. La idea de una boda secreta entre Kerem y Hande ha desatado la imaginación de sus fans, quienes han comenzado a elaborar todo tipo de teorías y escenarios. Algunos sueñan con una ceremonia íntima en una playa paradisíaca, con solo la presencia de sus familiares y amigos más cercanos. Otros imaginan una boda de cuento de hadas en un castillo medieval, con Hande luciendo un espectacular vestido blanco y Kerem esperándola al altar con una sonrisa radiante. Incluso hay quienes se aventuran a diseñar el vestido de novia de Hande, inspirándose en los looks que ha lucido en sus telenovelas. La posibilidad de una boda secreta ha generado un gran entusiasmo entre los fans, quienes ven en este evento la culminación de una hermosa historia de amor. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que Kerem y Hande están decididos a dar un paso más en su relación y que la boda es una posibilidad real. Sin embargo, estas mismas fuentes advierten que ambos quieren mantener la ceremonia en la más estricta intimidad, lejos de los focos y la atención mediática. Dentro del círculo cercano a Kerem y Hande, la posibilidad de una boda se comenta con cautela y discreción. Algunos amigos de la pareja han confirmado de forma extraoficial que ambos están muy enamorados y que han hablado de la posibilidad de casarse en el futuro. Sin embargo, también advierten que Kerem y Hande son muy celosos de su privacidad y que no quieren que su boda se convierta en un circo mediático. Por esta razón, es probable que opten por una ceremonia íntima y discreta, lejos de los focos y la atención de los paparazzi. La decisión de mantener la boda en secreto también podría estar influenciada por la experiencia anterior de la pareja, que sufrió una gran presión mediática durante su relación. Kerem y Hande son personas muy reservadas, explica una de estas fuentes. Si finalmente deciden casarse, lo harán en secreto, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. No quieren que su boda se convierta en un circo mediático. Otros rumores apuntan a que Kerem y Hande estarían planeando una boda en el extranjero, lejos de la curiosidad de los paparazzi y los medios de comunicación turcos. Se ha hablado de destinos románticos como Italia o Francia, lugares donde la pareja podría disfrutar de su intimidad y celebrar su amor en un ambiente tranquilo y relajado. Italia y Francia son dos de los destinos más populares entre las parejas que buscan un lugar romántico y exclusivo para celebrar su boda. Ambos países ofrecen una gran variedad de escenarios idílicos, desde las playas de la costa amalfitana hasta los viñedos de la Toscana, pasando por los castillos medievales del Loira y los jardines de Versalles. Además, tanto Italia como Francia cuentan con una larga tradición de bodas de lujo con proveedores especializados en ofrecer servicios exclusivos y personalizados para parejas exigentes. La elección de un destino en el extranjero permitiría a Kerem y Hande escapar de la presión mediática y disfrutar de su boda en un ambiente tranquilo y relajado, rodeados de sus seres queridos. Pero más allá de los posibles destinos y la fecha de la boda, lo que realmente importa es el sentimiento que une a Kerem y Hande. Si realmente están enamorados y quieren pasar el resto de sus vidas juntos, una boda, ya sea secreta o pública, sería la culminación de una hermosa historia de amor. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Hasta que Kerem y Hande no confirmen oficialmente su reconciliación y sus planes de boda, no podemos dar nada por sentado. Sin embargo, la cantidad de señales y pistas que han aparecido en las últimas semanas es lo suficientemente grande como para hacernos creer que algo importante está ocurriendo entre ellos. Y mientras esperamos la confirmación oficial, podemos seguir soñando con la posibilidad de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, protagonizando una historia de amor que trasciende la pantalla y se convierte en realidad. Una historia de amor que, a pesar de las dificultades y los obstáculos, logra superar todos los desafíos y construir un futuro juntos. Es importante recordar que tanto Kerem como Hande son personas muy jóvenes, con mucho camino por recorrer tanto en lo personal como en lo profesional. Si deciden darse una segunda oportunidad, es fundamental que lo hagan desde la madurez y la comprensión, aprendiendo de los errores del pasado y construyendo una relación sólida y duradera. También es importante respetar su privacidad y su decisión de mantener su relación alejada del foco mediático. La presión y el escrutinio público pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente cuando se trata de una relación tan mediática como la de Kerem y Hande. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer como fans es apoyarles y desearles lo mejor, sea cual sea su decisión final. Si deciden volver a estar juntos, celebraremos su amor con entusiasmo. Y si deciden seguir caminos separados, respetaremos su decisión y les desearemos felicidad en sus respectivos proyectos. Al final, lo más importante es que ambos sean felices y que puedan encontrar la paz y la estabilidad que necesitan para seguir creciendo como personas y como profesionales. Y si el destino los une de nuevo, estaremos aquí para celebrarlo con ellos. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de rumores y especulaciones sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel.
En resumen, hemos analizado todas las pistas y señales que han aparecido en las últimas semanas, desde las coincidencias en eventos benéficos hasta las declaraciones de fuentes cercanas a la pareja, para intentar descifrar si realmente están planeando una boda secreta. Si bien no hay ninguna confirmación oficial, la cantidad de rumores y especulaciones es lo suficientemente grande como para hacernos creer que algo importante está ocurriendo entre ellos. Hemos explorado la posibilidad de una reconciliación, de una boda secreta en el extranjero, y de la importancia de respetar su privacidad y su decisión final. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado entretenido e informativo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Creen que se casarán en secreto? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Y ahora el llamado a la acción que todos estaban esperando. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero aún hay más.